Mis hermanos queridos, existe una tendencia natural en el ser humano que cuando comete algo, un error o algo malo, atribuye la culpa de sus errores a otros. Cuando hacemos algo malo, le echamos la culpa a otros o a otras cosas. Cuando hacemos algo bueno, entonces nosotros somos los responsables. Los psicólogos le llaman a eso proyección. Conocimos a un señor que en cierta ocasión estaba tratando de enterrar un clavo en la pared, martillando, y de repente se golpeó con el martillo y dijo: con razón, si este martillo es para derechos y yo soy zurdo. Similar es el caso de la persona que va caminando por la calle, se tropieza y se golpea fuertemente el pie y dice: tenía que ser esa piedra. O el caso de aquel que viene a gran velocidad en su automóvil y atropella a un caballo y dice: me pregunto qué hacía ese caballo allí. Ese mecanismo de proyección también lo usó Adán. Cuando Dios le preguntó, Adán respondió: fue la mujer que tú me diste. Somos así. Cuando nos tropezamos, es otro el que tiene la culpa. Quisiera abordar el tema cuando Cristo se convierte en tropiezo. Y escogemos Mateo capítulo 11, los 6 primeros versículos. Aquí se nos cuenta que Juan el Bautista estaba en la cárcel y al oír Juan sobre los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? El Señor le respondió a estos discípulos que le contaran a Juan las cosas que habían visto y oído. Y luego le dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. El verbo en el griego koiné, usado por el Señor para tropezar, es escandalizo, que se refiere a tropezar en una piedra inesperada. Es como si el Señor dijera: es bienaventurado quien no permite que nada de lo que hago o de lo que digo sirva de obstáculo. En el mundo, la gente no acepta a Cristo porque no están dispuestos a dejar el pecado que más les deleita. Frecuentemente escuchamos: yo no voy a tu iglesia porque ahí prohíben todo. Yo no estoy dispuesto a dejar el cigarrillo, ni mis buenos amigotes, ni mi queridita. Lo que están diciendo es: Cristo es un obstáculo para llevar mi vida desenfrenada. ¿Cuál es el contexto que se vivía cuando el Señor pronunció estas palabras que hemos leído? Mateo nos informa que Jesús había terminado de enseñar a sus discípulos y salió a enseñar y predicar. Juan el Bautista estaba preso. Había sido encerrado en una tenebrosa fortaleza. Esa fortaleza era uno de esos palacios de Herodes. Y ahí, en la cárcel, Juan se dejó vencer por la soledad y el encierro. La duda entró en él y acabó con toda la fe que tenía. Juan vivió un terrible momento de duda. En esa crisis mandó a sus colaboradores a preguntarle a Jesús si él era el Mesías que había de venir o si tenían que esperar a otro. En Juan, la duda generó tropiezo. Juan tropezó en el Señor. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Sufrir tropiezo en Cristo. ¿Quién puede hallar tropiezo en el Señor? Existen situaciones en las que, si nos descuidamos, podemos hallar tropiezo en Él. La duda es uno de esos obstáculos. Hallamos tropiezo en el Señor cuando hacemos algo que sabemos que no es correcto, pero lo hacemos. Tropezamos en el Señor
de esa manera. ¿Qué cosas nos hacen tropezar en Cristo? Veamos el caso de Jeremías. Jeremías se alejó momentáneamente de Dios cuando se llenó de resentimiento contra Dios. Jeremías 19, 7 y 8. Allí nos encontramos a Jeremías reclamándole a Dios. La palabra sedujiste se traduce mejor como me engañaste. Son palabras muy fuertes para decírselas al Señor, sabiendo que en Dios no existe mentira. En el versículo 7 se nos dice, he sido encarnecido, he servido de burla a los demás. En el versículo 8 Jeremías dice, la palabra de Dios me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y luego en el versículo 18, Jeremías escribe, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Ese resentimiento para Dios sirvió de tropezadero para Jeremías. Hasta que Jeremías reflexionó y dijo en el versículo 11, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hermanos y hermanas, queridos, ese resentimiento contra Dios por falta de conocimiento es el que nos sirve de tropiezo. Haya tropiezo aquel que necesita milagros y señales para tratar de fortalecer, de alimentar su fe. En Mateo capítulo 12, 38 y 39, los escribas y fariseos demandaban señales de Cristo. Buscaban probarlo para que mediante los milagros Él los convenciera de su deidad. Nosotros no dependemos de milagros y prodigios. Dependemos de la fe en el Señor y en su palabra. Hay cristianos que son como estos escribas y fariseos. Andan de iglesia en iglesia y de campaña en campaña, buscando milagros para alimentar su fe. También hayan tropiezo en Cristo aquellos que no están dispuestos a superar malos hábitos y costumbres que se interponen entre Dios y ellos. En cierta ocasión, una persona asistió a un culto especial un día miércoles, escuchó la palabra, Dios lo tocó y se entregó genuinamente. Al final, el pastor invitó a todos a los cultos regulares, viernes, domingo. Cuando esta persona escuchó que los cultos regulares eran los viernes y los domingos, se puso triste. El pastor se acercó y le dijo, ¿por qué está triste? Y él contestó, pastor, yo creo que ni yo ni mi familia nunca podremos venir a la iglesia. Y el pastor le preguntó, ¿y eso por qué? Y la persona le contestó, porque la familia tiene una fuerte tradición. Los viernes todos se reúnen para cenar y los domingos todos se reúnen para ir a la casa de la playa. Y esa costumbre nadie puede eliminarla en nosotros. Mis hermanos, muchas veces nuestros hábitos, tradiciones y costumbres nos apartan de Dios y son tropiezo. Pero también hayan tropiezo en Cristo los que depositan toda su fe en sus propias fuerzas. Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y Proverbios 2, 5 y 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hacemos lo que nuestra lógica indica, pero las cosas de Dios muchas veces no se manejan con lógica. Cuando entramos en una situación difícil, lo primero es doblar rodillas, buscar la voluntad de Dios, pedirle discernimiento, pedirle fortaleza y paz, que su voluntad sea puesta en nosotros. Y luego en convicción, actuar. Haya tropiezo en Cristo el indeciso y también el perezoso. La indecisión muchas veces se convierte en tropezadero. Cuando el gran profeta Elías
había reunido en el monte Carmelo a 850 profetas de Baal y de Acera, dice la Escritura en 1 de Reyes capítulo 18, versículos 19 al 21, que Elías convocó al pueblo de Israel en el monte. Y en este momento Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Porque el pueblo estaba indeciso por escoger entre Dios y el diablo. Dios tuvo que realizar una señal portentosa para que el pueblo recapacitara. La indecisión estaba comiendo su fe. Por eso no solo la pereza, también la falta de fe, la pereza también es tropezadero. Proverbios 10:26 dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Permítame decirlo de otra forma. Los perezosos irritan a los demás, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. La pereza es un tropezadero irritante para Dios. Hebreos 6, versículos 11 y 12 nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Un hermano se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo quisiera ayudar en la iglesia, dígame qué puedo hacer. Y el pastor le dijo: mi hermano, encárguese de poner en orden las sillas antes de que comience la reunión. El hermano empezó muy entusiasta, pero a las 3 semanas se acabó la gasolina. Mis hermanos, mis hermanas, cuando existe un verdadero llamado a la obra de Dios, no debe haber espacio para la pereza. Cuando no existe un verdadero llamado, nos es fácilmente el cansancio. Haya tropiezo también aquel que posee una fe superficial, la fe que no madura, la fe que se estanca, que se convierte en tropezadero. Permítame proveer de una sustentación bíblica. Juan capítulo 6 y versículo 25 y siguientes. Está el Señor en Capernaum y allá van a buscarle los que lo seguían. Y en ese momento y lugar el Señor lanza una serie de revelaciones. Revelaciones que nunca antes en su ministerio había mencionado. Versículos 35 y 48. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Yo he descendido del cielo, dijo el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dijo el Señor. Y al oír estas palabras, dice la Biblia, que muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No las podemos soportar, dice el versículo 60. Estas palabras ofendieron a los discípulos que seguían a Jesús. Y tanto es así que en el versículo 66 nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Jesús. ¿Qué clase de fe es esta? ¿Una fe superficial que sirvió de tropiezo en Jesús? ¿Una fe infantil acostumbrada a escuchar solo lo dulce, solo los beneficios y solo las bendiciones? Estos discípulos solo estaban interesados en lo que podían sacarle a Jesús. Por eso el Señor le dijo: hay algunos de vosotros que no creen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios
Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe superficial, la fe que no crece, es tropiezo delante de Dios. La palabra dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Podemos tropezar cuando somos presa de la duda. Podemos tropezar cuando algún hábito personal o costumbre todavía no nos deja participar de las bendiciones de Dios. Cuando todavía confiamos en nuestro intelecto. Cuando nuestra experiencia o nuestro criterio es el que manda. Cuando la pereza nos domina. Cuando no crecemos espiritualmente. No miremos al lado y culpemos al otro. Miremos nuestra propia responsabilidad. El resentimiento contra Dios por falta de conocimiento nos sirve de tropiezo. La pereza y la indecisión matan nuestro deseo de servir a Dios. ¿Estamos dispuestos a dejar todas esas cosas para la gloria de Dios? Bendiciones.